Hola, nos encontramos acá con Andrea Sensi, la cual nos va a estar hablando sobre los sueños. Hola, linda, ¿qué tal? Hola, Andrea. Bueno, para comenzar te quería preguntar, ¿qué son los sueños? Bueno, mira, los sueños son una actividad psíquica que se produce mientras dormimos. Se cree que todos soñamos todas las noches y posiblemente varios sueños en la misma noche. Lo que pasa es que normalmente no recordamos ninguno de los sueños. ¿Y por qué motivo no se recuerdan los sueños? Bueno, los sueños no los recordamos porque existe un mecanismo de defensa que se llama represión. El aparato psíquico está formado como por tres partes, que es el inconsciente, el preconsciente y la conciencia. Cuando soñamos, los materiales del inconsciente pasan a la conciencia. ¿Por qué se produce esto? Porque una barrera que se llama represión durante el sueño baja, entonces eso permite que todo el material inconsciente acceda a la conciencia. Se produce el sueño y cuando nos despertamos, esa barrera se vuelve a levantar, se vuelve a instaurar y todo ese material inconsciente que vino a la conciencia vuelve a su lugar de origen, que es el inconsciente. Bien. Siguiendo con las preguntas, ¿el psicólogo analiza los sueños del paciente al momento de realizar, obviamente una cita? Sí. No todos los psicólogos analizan los sueños de los pacientes. En realidad, dentro de la psicología hay varias como orientaciones. Por ejemplo, la psicología de origen psicoanalítico, que Freud fue el creador del psicoanálisis, nos enseña a analizar los sueños de los pacientes. Se lo toma como material de sesión. No podemos analizar los sueños de una persona común. Es decir, si alguien en la calle me pregunta, soñé tal cosa, Andrea, ¿qué significa? Sería una falta de ética y una imprudencia de mi parte analizar un sueño. Los sueños siempre se analizan durante la sesión y con el paciente. El paciente trae el sueño, me cuenta lo que soñó y entre los dos le vamos buscando un sentido. Bien. ¿Nada más para agregar de los psicólogos en ese caso? Y eso, así como los psicólogos, por ejemplo, como los pacientes traen algo que le produjo angustia o algo que le produjo malestar o también algo que le produjo una emoción como la alegría, también nos traen los sueños y eso nos ayuda para que el paciente se pueda conocer mejor. Los sueños se utilizan como material de sesión, se los analiza como todos los otros datos que el paciente trae. Bien. Y trayendo al tema esto, ¿por qué se sueña con algo que nos causa mucho miedo, angustia durante el día? Si es algo que normalmente tratamos de reprimir, ¿o por qué? ¿Por qué lo trae a los sueños? Porque cuando la persona durante el día vive una situación traumática, por ejemplo, un accidente, una pérdida, una explosión, lo que sea que haya vivido, eso para el aparato psíquico produce una situación traumática que se llama, ¿no es cierto? Al paciente le genera una gran incomodidad y un gran malestar. Entonces puede suceder que a la noche ese paciente sueña. El sueño son intentos de elaboración de la situación traumática. Se supone que si el paciente puede soñar con la situación traumática vivida, se va a aliviar. Por eso a veces el aparato psíquico como mecanismo de defensa utiliza el sueño como método de elaboración. Bien. ¿Y los sueños son incoherentes? ¿Suelen ser incoherentes? Sí, el sueño tiene un aspecto, un contenido manifiesto y un contenido latente. El contenido manifiesto es lo que la persona se acuerda. Generalmente son incoherentes, son disparatados. Y después tiene un sentido más inconsciente, que eso tiene que ver con la historia y las vivencias de ese paciente. Los sueños son disparatados porque en realidad, como te dije recién, que actúa el mecanismo de la represión, conjuntamente con el mecanismo de la represión actúan dos mecanismos inconscientes más que se llama la condensación y el desplazamiento. Entonces, ¿qué pasa? El sueño se produce con restos diurnos, que son las cosas vividas, como te decía recién, por ejemplo, en el día, más el material inconsciente. El material inconsciente son todos los sucesos vividos por esa persona durante toda su vida, durante su infancia, durante su adolescencia y durante su adultez. Entonces el sueño se va formando con material inconsciente y con material de los restos diurnos. Es como que con la condensación y el desplazamiento se va mezclando todo eso. Por eso es muy común que a veces soñemos que estamos en la casa de Juan, pero en realidad está viviendo Pedro y anda en el auto de Francisco. Y entonces uno dice, qué loco, está todo mezclado. Bueno, está todo mezclado porque han actuado esos dos mecanismos de defensa.
el desplazamiento, como te decía recién, y la condensación. Y bueno, hablando de todo este tema, en los sueños, en los adultos y en los niños, ¿tienen alguna diferencia? ¿Se viven de diferente forma? ¿Cómo? Digamos, el aparato psíquico del niño es un aparato psíquico en constitución, y a su vez el mundo inconsciente del niño es tiene mucho menos, digamos, material que en los adultos, precisamente porque al tener menos años de vida tienen menos vivencias, por eso el material inconsciente es mucho menor. Y Freud decía que el sueño es una producción de deseo. Entonces en los niños el deseo aparece como mucho más claro y mucho más literal. Por ejemplo, si el niño en el día vio, dice Freud, unas fresas, él cuenta el caso de un paciente que en el día el niño se quedó con ganas de comer fresas, dice él, y a la noche lo soñó literal. Soñó que comía fresas. Son sueños mucho más simples. En cambio, el adulto tiene sueños mucho más complejos. También son producciones de deseo los sueños, pero producto de los dos mecanismos que te nombré recién, la condensación y el desplazamiento, están deformados esos deseos, están desfigurados. Por eso son, digamos, mucho más complejos y con mucho más material y mucho más también incoherentes o disparatados, como decíamos recién. ¿Es verdad que existen los sueños premonitorios? Y es una pregunta un poco difícil de contestar. Esto de los sueños premonitorios suele pasar que una persona sueñe con algo, por ejemplo, sueña con que sale a caminar a la plaza y se cae. Y después puede pasar que al otro día o a los 2 días sale a la plaza a caminar y se cae. Entonces dice, ay, mira, tuve un sueño premonitorio, tuve un sueño que me anticipó el futuro. En realidad yo creo que no existe eso. Lo que sucede es que la misma cabeza que sueña es la misma cabeza que después vive, es la misma cabeza que después actúa cuando estamos despiertos. Entonces, si una persona por casualidad soñó hoy a la noche que se caía en la plaza, puede pasar que mañana cuando vaya a caminar a la plaza esté tan sugestionada y esté, ay, me voy a caer, porque anoche soñé que acá me caía, Entonces puede pasar que se sugestione de tal forma, se ponga tan nerviosa y en realidad se caiga. Pero no es que el sueño le anticipó el futuro, sino que la misma cabeza que soñó la noche anterior es la misma cabeza con la que después esa persona fue a la plaza. Entonces, ese sueño en realidad lo que hizo fue condicionarle la ida a la plaza al día siguiente. Ahí lo que opera, como te decía recién, es el mecanismo de la sugestión. Si una persona hoy sueña con que va por la ruta y choca, entonces, y esa persona cree que realmente ese sueño es una premonición y que ese sueño se va a cumplir, va a subir al otro día a la ruta y va a estar tan convencido de que va a chocar que lo más probable es que maneje con miedo, que maneje en estado de tensión, en estado de alerta, y hay mucho más probabilidad de que choque. Entonces, una vez que chocó va a decir, viste, yo anoche con ese sueño adiviné que iba a chocar. Pero en realidad yo no creo que exista eso. Lo que pasa es que la cabeza tiene ese mecanismo muy, muy fuerte de la sugestión que muchas veces hace que actuemos en consecuencia de algo y que termine pasando aquello que tanto temíamos. Qué peligrosa que es la mente, ¿no? Sí. Pero bueno, ya como para ir finalizando, muy interesante todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. ¿Qué otro dato curioso nos podrías contar sobre los sueños? Sí, bueno, voy a citar nuevamente a Freud, como te dije recién, que se lo llama el padre del psicoanálisis. Él en realidad es el que teoriza sobre el inconsciente, y a partir de teorizar sobre el inconsciente, él habla de los sueños, que los sueños son una producción del inconsciente, como decíamos recién. Entonces, bueno, en función de esto, él dice que también los sueños lo llama, que un sueño es el guardián del dormir. ¿Por qué el sueño es el guardián del dormir? Un ejemplo que nos suele pasar siempre es que estamos durmiendo y suena el despertador, la alarma del reloj para que nos despertemos. Precisamente no queremos despertarnos, el sueño no quiere que nos despertemos. Entonces, ¿qué hace? Incorpora ese estímulo externo al sueño. Entonces, a lo mejor, en vez de despertarnos, porque está sonando la alarma, empezamos a soñar
que estamos en nuestra casa y nos tocan el timbre. Y vamos y abrimos la puerta y vemos que alguien nos vino a visitar y la alarma sigue sonando, entonces decimos, ay, está sonando la alarma del lavarropas que terminó, voy a ir a sacar la ropa del lavarropas para tenderla. Entonces, por eso se le llama el guardián del dormir, porque si hay un estímulo externo que quiere venir a despertarnos, lo que hace el inconsciente es lo incorpora ese estímulo al sueño y entonces así de esa manera seguimos soñando y por lo tanto seguimos durmiendo. Qué bueno, miramos, qué interesante todo. Pero bueno, ya finalizando, te quería agradecer por todo lo que nos has contado y demás sobre los sueños. Y nada, gracias, eso. No, por favor, ojalá que te haya sido de utilidad y un gusto y un placer para mí que me hayas elegido, que hayas confiado en mí para hacerme esta entrevista. Muchas gracias, Andor.